Bendiciones, hermanos, feliz domingo. Hoy es el último domingo del año, de un año muy especial para cada uno de nosotros, para el mundo entero incluso. Un desafío diario, un aprendizaje, muchos aprendizajes en este año que hemos tenido, algunos forzosos, como adaptarnos mejor a la virtualidad, aprender a usarla de maneras nuevas, y seguimos en ese proceso. Continuamos a tener relaciones a la distancia también en cuanto a la presencialidad, a veces en las cuestiones cotidianas incluso. Todo un aprendizaje para poder entre todos también cuidarnos y seguir avanzando en la vida, aprender nuevas maneras también de trabajar algunos, e incluso de estudiar. Un desafío para toda la familia, desde los más pequeñitos hasta los mayores de cada familia. Fue un año difícil y un año complejo, pero gracias a Dios acá estamos. Gracias a Él nos permite hoy nuevamente también poder encontrarnos de esta manera y seguir aprendiendo, seguir conociéndolo más allá de todo y por sobre todas las situaciones, que eso vamos a ver también un poco en la clase de hoy. El Señor está. Él sabe lo que sucede y Él sabe lo que sucederá. Y en esa fe que tenemos en Él, confiamos. Nuestro Padre Celestial tiene todo en sus manos. Nosotros estamos en sus manos. Y agradecidas y agradecidos a Él. Entregamos esta clase para que el Señor nos hable conforme a su voluntad. Padre Santo, muchas gracias te damos por permitirnos escuchar de tu palabra, por permitirnos conocerte más a través de tu palabra. El mensaje que tenés para darnos hoy a nosotros. Este año ha sido un año difícil para cada uno, pero tú nos has sostenido y tú nos sostienes cada día. De ti dependemos y por eso queremos conocerte más. A través de las pruebas incluso te estamos conociendo tu poder, conociendo tu consuelo, conociendo la fortaleza que solamente viene de ti, conociendo esa compañía y esa intimidad que podemos tener contigo. Gracias, Jesús, porque tú nunca nos fallas. En esta mañana pedimos, o en este momento que estén escuchando y que estemos escuchando esta palabra, pedimos tu guía, tu dirección, abrimos nuestros corazones para recibirla. Quita todo prejuicio, todo pensamiento que nos distraiga y ayúdanos a prestar atención a lo que tenés preparado para nosotros en este momento. Gracias, Jesús, y que demos fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Santo. Amén. Qué lindo que es poder aprender de la palabra del Señor, especialmente los domingos hoy, el día del Señor, dedicarlo a Él y desde temprano poder disponer tiempo sabiendo de que nuestra vida depende de Él. Parte de este reconocimiento que tenemos del Señor y del lugar que el Señor ocupa en nosotros es disponer de nuestro tiempo para buscar y aprender de su palabra. Por eso acá estamos edificándonos mutuamente. Hoy vamos a continuar con un tema que empezamos hace 2 domingos, que es basado en Primera de Corintios, las enseñanzas del apóstol Pablo a los Corintios, que tiene mucho que ver con un aprendizaje que tenemos que tomar para toda la vida, y todo cristiano debe aferrarse a él. Y toda persona, si no conoces del Señor, es la clave para poder entender lo que dice la Biblia. Tal vez muchos les ha pasado que leen o les predican el Evangelio y no entienden. Y eso vamos a ver hoy que es normal, es algo que sucede. ¿Y qué tenemos que hacer para poder entender la palabra del Señor? Vamos a abrir la Biblia, si la tienen ahí en mano, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, donde habíamos quedado
la clase anterior y vamos a leer desde el versículo 3. Pablo dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando Pablo les predicó a los corintios, él no fue como un maestro, como un filósofo, como explica acá, con palabras humanas, de humana sabiduría, intelectuales, filosóficas, porque esa es la diferencia con cualquier otro maestro. Un maestro puede tener una base teórica muy amplia, filosófica, muchos estudios. Pero la diferencia con el mensaje del Evangelio, que acá Pablo la expresa, es como Pablo pudo predicarles a ellos gracias a ir y hablar con ellos con palabras simples, pero con poder de Dios. Esa es la diferencia del mensaje que Pablo tuvo, que es el mensaje del Evangelio. Nosotros no hablamos con palabras humanas simplemente, o de humana sabiduría, como dice, sino con demostración de poder del Espíritu de Dios. Acá está la diferencia entre buscar que sigan al mensajero porque tiene su fundamento teórico, a alguien que da un mensaje, y eso ahí es cuando falla, y ahí cuando puede haber idas y vueltas, y discusiones, y debilitamientos en la manera de creer. Falta de fundamento, dudas trae. Sin embargo, cuando nosotros hablamos simplemente lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo respalda su mensaje, ahí vemos manifestarse el poder de Dios. De esa manera, Pablo pudo asegurarse, y nosotros también, de que la fe de los que reciben el mensaje es sólida, va a ser sólida. ¿Por qué? Porque no van a seguir un mensajero, sino el mensaje. Y el mensaje es el mensaje del poder de Dios que transforma las vidas. Y para eso nos llama Cristo, a eso nos llama el Señor, a predicar un mensaje donde el que lo respalda es el Señor. Marcos 16, versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es el mensaje del poder de Dios que hemos sido llamados a predicar. Por eso no es un mensaje simplemente humano, agradable, lindo, que diga lo que queremos escuchar, sino que muchas veces incluso es confrontativo. En primer lugar, nos confronta con nosotros mismos. Reconocer que solos no podemos salvarnos ni ser totalmente independientes, sino que hay un creador de nuestras vidas, alguien que nos creó, que ese creador nos hizo con un propósito, y que ese creador, a pesar de que el hombre le falló, planeó un plan de redención y nos da la oportunidad de volver a acercarnos a Él. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Ese es el mensaje fiel del Evangelio. Y el que van a escuchar que prediquemos en toda oportunidad que tengamos. En el versículo 6, Pablo expresa: sin embargo, cuando estoy con los creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios,
Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A esto se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pablo habla de una sabiduría que es diferente a la de este mundo, y esto es algo que queremos tratar de entender, que la sabiduría que viene del Espíritu Santo de Dios es diferente a la manera de pensar humana. El hombre es racional e intenta explicar todo con su mente limitada. Sin embargo, nuestra mente puede abrirse a las cosas espirituales solamente a través del Espíritu de Dios. Acá vemos cómo la sabiduría humana en los líderes judíos fue la que llevó a que lo que tenían que hacer en ese momento era crucificar a Jesús. Sin embargo, el plan de Dios, justamente, aunque ellos no lo hicieron en ignorancia, era salvar al mundo a través de esa muerte. Ellos lo crucificaron para destruirlo, para que acabara. Sin embargo, al hacerlo, el plan de Dios fue la restauración de su relación con el hombre, por medio de Jesús y por medio de su sangre justa vertida en la cruz del Calvario. Es a través de la cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Nosotros no somos capaces de entender el significado de la cruz, salvo por fe. Pablo hace referencia a cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para todos los que le creemos en Él. Y no solamente este significado de la salvación y de la redención, sino, por ejemplo, acá menciona el pasaje de Isaías 65, 17, que dice: porque he aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. El Señor, y a todos los que creemos y que hemos sido adoptados como hijos suyos también por fe en Jesucristo, vamos a ser parte de este reino que sinceramente a veces cuando hablamos con los niños, creo que ellos tienen una sensibilidad mayor a que un adulto prejuicioso y con historias y con su manera de pensar en creer en los planes del Señor, en creerle al Señor. Cuando hablamos del cielo y cuando leemos lo que dice su palabra de la esperanza que tenemos, un niño lo imagina y lo cree. Y ahí es donde la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser como un niño para creer en Él, para tener esa fe en Dios sincera y una fe más ilimitada, sin ponernos nosotros mismos límites en nuestra manera de creerle a Dios. En el versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir con este pasaje? No sé si alguna vez se pusieron a pensar en qué estaría pensando una otra persona. Alguien que estuviera al lado nuestro. Si acá estuviéramos todos juntos, haríamos el ejercicio. ¿Qué está pensando la persona que está al lado? Posiblemente podemos deducir o imaginarnos qué puede pensar, pero el único que sabe lo que está pensando es la misma persona que lo piensa. Y acá la palabra lo que nos dice, y Pablo nos explica, que el único que sabe los pensamientos de Dios es Dios. Por medio del Espíritu Santo es la única manera en que nosotros tenemos de conocer los pensamientos de Dios. Esta clase se llama tener la mente de Cristo. ¿Es posible eso? Sí, y es un gran
desafío. No vamos a ser Dios de ninguna manera, pero aprender y disponernos a aprender a pensar en nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y cómo Dios la ve, es un aprendizaje que lo tenemos desde el día que aceptamos a Jesús hasta el día que estemos con Él. Constantemente aprender de que Él tiene un propósito con todo lo que sucede y con todo lo que nos permite. Si nosotros hacemos su voluntad, Dios hace que todo lo que nos pase sea para nuestro bien. Ese aprendizaje de los planes del Señor, los judíos no pensaban en ese momento que matar a Jesús era un plan de Dios. Sin embargo, Dios actúa como Él quiere. Y aceptar nosotros que la manera de actuar de Dios es la manera perfecta de hacer las cosas es nuestro desafío y nuestra decisión. Y el versículo 12 es el versículo clave de esta clase que dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué bueno es tener esta seguridad. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, que conozcamos su voluntad. Él nos quiere transmitir su propósito y nos quiere hacer saber sus pensamientos acerca de nosotros, acerca de nuestro propósito, acerca de los que nos rodean, acerca de nuestra familia. Él quiere revelárnoslo y lo va a hacer a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros, desde el momento que aceptamos a Jesús, nuestro espíritu que estaba muerto en pecado, cobra vida por el Espíritu Santo de Dios. Y es la manera en que nosotros tenemos de relacionarnos con el Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo. Y es la manera en que Él nos habla y nos transmite sus pensamientos acerca de nosotros y acerca de todo lo que nos rodea. Por eso, por medio del Espíritu Santo, miren la clave que es en la vida cristiana y darle lugar a la fe y al Espíritu de Dios que obra en nuestra mente y en nuestro corazón para poder entender nuestra vida desde el marco y desde la visión que Dios tiene para nosotros y desde la mente de Cristo. ¿Qué significa conocer las cosas de Dios, como menciona acá? El Espíritu Santo y Dios quiere que vayamos más allá de pensar y de leer y de sabernos un versículo de memoria de la palabra de Dios y de tratar de entenderlo, sino Él quiere que vivamos como propias cada verdad que está en la palabra de Dios. Cada promesa, cada enseñanza, cada consejo, cada experiencia que el Señor nos quiso transmitir a través de su palabra, que las tomemos como nuestras, personales. Él quiere revelarse a nosotros de una manera personal y diaria. Quiere que reclamemos cada promesa para nosotros. No simplemente que la sepamos de memoria. Ah, sí, la Biblia dice que Jesús está conmigo, que Él nunca me va a dejar. No, yo sé que el Señor siempre está conmigo porque creo en su palabra y creo que es verdad. Y lo siento, y lo he comprobado a partir de adoptar las verdades de la palabra de Dios como mías. Por eso tenemos que reclamar para nosotros cada verdad de la palabra del Señor. Creámosle a Dios y permitámosle al Espíritu Santo obrar en nuestra mente y en nuestro corazón. No limitemos el obrar del Señor por nuestros prejuicios, por nuestros pensamientos. ¿Cómo hará el Señor? Lo tendría que arreglar ya mi problema. ¿Cuándo va a ser esto Dios? Y Dios por ahí quiere resolver tu problema, mi problema, de otra manera. O ese problema es para que crezcamos en otras áreas y después podamos enfrentar y continuar enfrentando la vida de otra manera, más madura. Todo tiene un propósito y entender eso es lo grandioso del Evangelio. Permitámosle al Señor obrar en nuestra mente
y en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Decíamos que este año que comienza, que va a seguir siendo difícil, todavía no está, no visoramos una pronta solución a nuestro gran problema mundial. Por más que algunos confían en la vacuna, que sí, que no, que sirve, no sirve, que es para todos, que no es para todos. Nuestra confianza tiene que estar en Dios y que sus planes son los mejores para nosotros y para todos los que creemos en Él. Por eso, tengamos fe, alimentemos nuestra fe conociendo de su palabra, leyendo su palabra, escuchando su palabra y adoptándolas y reteniendo su palabra como nuestras, para nosotros. No leamos como esto dice la palabra de Dios y que quede ahí, en la palabra de Dios. Cierro la Biblia y la guarde bien. No, que quede en nuestro corazón. Hay veces que para memorizar un pasaje y para ir internalizándolo, como conociéndolo y recordándolo, está bueno escribirlo donde puedas verlo, porque cada vez que pases lo vas a leer y se va a grabar en la mente, pero a la vez también en el corazón. Orá, decirle al Espíritu Santo que la promesa que te dio te ayude a permanecer creyéndola. Ponela en las manos del Señor y reaviva tu fe si es necesario. Esto es muy importante lo que viene ahora. Miren lo que dice a partir del versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y miren esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Acá está este tema muy importante, que muchas veces genera discusión. ¿Por qué no me entienden? Si es el camino, cuando nosotros damos el mensaje del Evangelio, muchas veces queremos que el otro nos entienda lo bueno que es, o la solución que puede generar, o la esperanza que le puede dar Cristo a su vida, y vos me decís, no lo entiende, no lo puede entender. ¿Por qué no puede entenderlo? En este pasaje está sumamente claro cómo una persona natural, una persona que no aceptó a Jesús como su mediador a Dios, al no tener el Espíritu de Dios y su espíritu permanecer muerto, en pecado, o sea, porque eso es lo que la Biblia nos dice, no lo va a entender. Una persona sin fe no puede entender cuestiones espirituales. La fe la entendés a través de la fe. Tiene su lógica. O sea, Dios actúa con una lógica perfecta. El plan de Dios es perfecto. Ahora, entenderlo solamente lo podemos hacer si tenemos la mente de Cristo. Si el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, nos enseña cuál es el pensamiento de Dios para nosotros, para nuestra vida y los que nos rodean. Y para la iglesia y para el mundo. Pero humanamente nunca lo vamos a poder entender. El hombre natural no va a poder entender las cuestiones espirituales. Por eso, si querés que alguien entienda el poder de Dios, orá para que el Espíritu Santo obre en su vida. Y si vos que estás escuchando todavía nunca te enfrentaste con esta situación de no entender la palabra de Dios, pedile al Espíritu Santo que te lo revele. Aceptá a Jesucristo como único mediador al Padre y el Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida. Esto no es misticismo, sino que es realidad. Es creer a Dios por medio de la fe. Y el Espíritu Santo es el que empieza a orar. Yo siempre
enseño a los niños, a los adolescentes, de que a Dios no lo podemos ver con estos ojos, no lo podemos tocar con las manos, pero sí lo podemos sentir por medio de su Espíritu Santo. Sentimos la presencia de Dios todo el día, especialmente cuando lo adoramos, cuando oramos, cuando leemos su palabra. Hay momentos donde el Espíritu Santo se manifiesta de una manera particular y personal. Muchas veces en los momentos de prueba donde más sentimos la presencia y la compañía del Espíritu Santo con nosotros. En momentos de felicidad también. Ahora, cuando nosotros ocupamos todo nuestro corazón, todo nuestro orgullo, somos nosotros, no hay lugar al Padre, no hay lugar al Espíritu Santo para obrar. No se va a meter. Jesús no entra en un corazón que no le da lugar. Por eso depende de nuestra decisión de poder darle la oportunidad a Jesús a que cambie nuestra manera de pensar. Queremos tener la mente de Cristo a través del Espíritu Santo que va a entrar a nosotros una vez que le entreguemos nuestro corazón a Él. Seguramente hoy en día, no usamos tanto la radio analógica, sino ya es más cuestiones digitales que ponemos el numerito y listo. Pero cuando la radio no sintoniza bien, vieron que escuchamos el shhh. La radio, ese dial que nosotros queremos escuchar, está transmitiendo bien. Ahora, los que no podemos escucharla, cuando algo no funciona bien o no sintonizamos bien, somos nosotros. Aunque la radio está transmitiendo un mensaje claro, nosotros no podemos escucharlo si no estamos sintonizándola correctamente. Eso es una ilustración de lo que el Espíritu Santo puede obrar en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor nos quiere hablar. El Señor quiere transmitirnos su manera de pensar. Ahora, los que tenemos que sintonizar, los que tenemos que ponernos a pensar y disponernos a que el Espíritu Santo obre en nosotros para que escucharlo bien, escuchar y conocer a través de su palabra, su propósito, somos nosotros. Y en ese desafío diario estamos nosotros. Y a medida que empezamos a entender al Señor, entender al Padre, saber qué quiere con nosotros, empezamos a descubrir nuestra propia identidad. Cómo el sentido de nuestra vida es tan agradable, en servirle. Empezamos a ver la necesidad del mundo. Empezamos a desear de que todos sean salvos. Queremos predicar el Evangelio. El cristiano que no anhela predicar el Evangelio es un cristiano que todavía no se ha convertido. Porque el conocer la mente de Dios nos hace ver la necesidad que hay a nuestro alrededor y querer transmitir el mensaje de la manera que podamos. Como, por ejemplo, ahora se nos cortó en marzo la posibilidad de hacerlo presencial en su momento. Hay que buscar la manera, no podemos callarnos. Entonces, ahí se fueron generando otras opciones. Y seguimos aprendiendo y seguimos buscando la manera de predicar el Evangelio. No se pudo hacer el evento en la plaza como hace más de 25 años que se hacía. Se buscó la manera y se hizo. Se predicó a la comunidad de Citibel, como todos los 23 de diciembre, que la Navidad es Jesús. Se puede, el Señor nos va mostrando maneras, mostrando estrategias, pero tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Y tenemos que tener un corazón dispuesto a actuar. Porque si el Señor nos dice qué hay que hacer y después queremos estar cómodos, no vamos a avanzar en nada. El Señor va a elegir a otra persona que lo haga. El Señor nos revela en qué quiere usarnos, pero necesita corazones dispuestos y activos. Que encuentre, mi deseo es que encuentre en mí, que encuentre en todos aquellos que desean servir, estas manos dispuestas para que su obra crezca y para predicar el Evangelio.
que podamos prepararnos para servir. Muchas veces servir es encontrarnos con la necesidad, es encontrarnos con el dolor, encontrarnos con una familia que está pasando por pérdidas, con una familia que está pasando por problemas, con una persona que se siente sola, abandonada, que está enferma. Encontrarnos con la necesidad para poder llevar el mensaje de salvación, principalmente del Señor. Es lindo compartir los momentos felices, pero es lindo ver a las personas, más lindo. Y es el único motivo por el cual hay fiesta en los cielos, que es cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona natural, como menciona este pasaje, que acepta a Jesús como mediador, decide entregarle su vida a Dios y que Dios le muestre sus pensamientos con su vida y que empiece a trabajar y a moldearla, ese acto de fe hace que en los cielos haya fiesta. Y qué más alegría nuestra también de poder compartir con otros. Luego también, el obrar del Señor, vemos estas maravillas de la salvación, pero también de la bendición diaria en esta vida que tenemos del Señor. El Señor nos acompaña todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y que dormimos. Aún en nuestros sueños, en nuestro descanso, el Señor es el que gobierna. Por eso podemos descansar en paz, porque Él nos ayuda. ¿Cuántas personas con problemas para dormir hay? La paz solamente viene y proviene del Señor. Sin medicación, sin otras cuestiones o mediaciones, el Señor nos da paz a sus hijos. Y en esa paz confiamos. En ese Señor que nos ama tanto, que a pesar de que fallamos y más de una vez nos olvidamos de buscar de su palabra, de depender de Él, o que tomamos decisiones y después decimos, al final no le pregunté al Señor qué quería que yo haga. ¿Cuál era su propósito para este día de mi vida? Me acordé de buscarlo cuando ya todo me salió mal. Que no había lo que yo quise comprar, que no sé. ¿Vieron cuando hay veces que te llegás tarde a todos lados? No sé, pensabas que entrabas y salías y te retienen mucho tiempo. Y te empieza a salir, viste, todo de una manera que no era tu plan. La pregunta que a veces nos tenemos que hacer es, ¿le dije al Señor que me acompañara en este día? ¿Le pedí que me dirigiera Él a qué tengo que hacer? Ahí está nuestro desafío, nuestro compromiso como hijos de Dios, buscarlo a Él y guiarnos. Vemos una persona que está pasando por necesidad, si en nuestra mente, en nuestro corazón no se nos genera las ganas y el deseo de transmitirle el mensaje, algo falla. Todavía no tenemos la mente de Cristo. Busquemos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nuestro corazón y nos haga encontrar sentido, no solamente en lograr proyectos y logros personales, sino en cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros, que es como leíamos en Marcos, ir y prediquen y enseñen la palabra del Señor. Para continuar, vamos a leer unos versículos del capítulo 3, donde Pablo les dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo habría hecho con personas espirituales. Tuve que hablarlos como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, no actúan igual que la gente del mundo. Miren qué dato, digamos, que nos da acá Pablo. Dice, dentro de la iglesia hay muchos carnales, muchas personas que todavía tienen una mente natural y son gobernados por los impulsos carnales, por los impulsos
en este caso menciona, tienen celos y que yo sigo a uno y no, y yo sigo al otro y se pelean por esas cuestiones. Y debido a esa inmadurez que tenían en el área espiritual, aún siendo personas cristianas, Él les tiene que hablar como a niños. Les tiene que transmitir el mensaje como si fueran, dice acá, menciona como la leche a un niño, todavía no puede comer alimento sólido. En ese nivel espiritual siguen estando. Crezcan, maduren en lo que les dice. Tienen que aprender a tener la mente de Cristo. Ya, mientras tengan celos, la persona que tiene celo todavía no permitió al Espíritu Santo gobernar completamente. Porque los celos entre las personas no provienen del Señor. La iglesia tiene que mantenerse unida. Somos el cuerpo de Cristo y nos edificamos mutuamente. Por eso es muy importante que nos amemos, que nos toleremos, que si alguien tiene algo contra otra persona pueda resolverlo, pueda expresar lo que siente, lo que piensa y su diferencia, pueda ir hacia la otra persona y hablarlo cara a cara y poder resolverlo. Pero la verdad es una, la palabra de Dios es una. La voluntad de Dios con respecto a una situación es una. No va a ser ni la tuya ni la mía, es la de Dios. Entonces los dos nos tenemos que poner de acuerdo en cuál es la voluntad de Dios. Pero tenemos que ser capaces en nuestra madurez espiritual de enfrentarnos. De ser capaces de decir al otro con amor, paciencia, sabiendo que el otro puede pensar diferente, pero tratar de tolerarnos y de aprender a relacionarnos sabiendo de que la voluntad de Dios es una, y que la mente de Cristo con respecto y el pensamiento de Cristo con respecto a una situación va a ser una. Crezcamos aún, no seamos como los corintios, sino crezcamos en nuestra relación como iglesia y maduremos para poder servir a nuestra comunidad y seguir evangelizando y seguir creciendo como cuerpo de Cristo, llevando la palabra. Veamos la necesidad, enfoquémonos en predicar de la mayor cantidad de maneras posibles. Hoy en día, ya sea por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, por cualquier medio de las redes sociales, pero también en persona, todos estamos yendo por ahí a hacer compras, nos encontramos, tenemos familiares ahora con las fiestas, viene fin de año, que podamos llevar un mensaje de fe y esperanza en primer lugar a nuestras familias, a los que más amamos posiblemente. Si los vemos perdidos, que llevémosle esperanza, el evangelio. Para eso el Señor nos llama. Seamos maduros. Y algo que puede destruir en tanto los celos como los chismes, traen destrucción. Vos tenés un problema con otra persona o una diferencia, por ahí no es un problema. Puede ser un conflicto, una manera de pensar diferente. Poder expresarlo es normal. O sea, los conflictos surgen y son parte de nuestra vida cotidiana. El tema es poder enfrentarlo y poder madurar con la persona. Nunca hablar con un tercero, o sea, con otra persona de un tercero. Eso es chisme. Si yo estoy hablando de alguien que no está presente, eso es un chisme, sea quien fuere, sea el motivo que fuere. Por eso lo importante es madurar y por más que tenga ganas de hablar, guardármelas. Y eso es madurez. Simplemente eso es madurez. Y cuando yo tenga alguna manera de pensar diferente con el otro, un conflicto de pensamientos por ahí, o de maneras de actuar, poder ir a hablarlo con esa otra persona. Eso es madurez. De lo contrario, seguiremos tomando la leche espiritual y seguiremos aprendiendo, seguiremos teniendo esta manera como niños de creer en el Evangelio. Por último, les voy a leer desde el versículo 16 al 23 del capítulo 3 de Primera de Corintios, que dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Cuidemos nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo, nuestra vida y la relación entre los hermanos de la iglesia. Cuidémonos unos a otros, edifiquémonos y crezcamos en lo que tenemos que crecer, que es en predicar el Evangelio y nuestra relación personal con nuestro Creador, con nuestro Dios, Señor, Padre Celestial. Y sepamos que todo lo que tenemos, todo lo que logramos es gracias a Dios. En Él nos gloriamos. Nada es por nuestras propias fuerzas y por nuestra voluntad, simplemente, sino porque el Señor nos ha dado la bendición de poder tenerlo. Porque tranquilamente, un día estamos y mañana no sabemos. Por eso, si nos gloriamos en algo, gloriémonos en el Señor. Que este aprendizaje podamos mantenerlo todo este año. Vamos día a día, ¿sí? Vuelvo a repetir un pasaje que todos los días yo misma me lo repito. El que cree estar firme, cuide que no caiga. Crezcamos y cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestra fe en Jesús todos los días, en sus promesas. Y crezcamos, avancemos, maduremos. Que el año 2021 sea un año de madurez espiritual. Yo me lo propongo y espero que ustedes también. Crezcamos en nuestra relación personal con nuestro Padre Celestial y aprendamos a tener la mente de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra en nuestro corazón y nos hace entender aún nuestros errores y nos escudriña hasta lo más íntimo. Ayúdanos, Dios, a la luz de tu palabra poder cambiar y poder madurar y que este año que comienza sea un año de progreso, un año de avance, un año de madurez espiritual para cada uno de nosotros y especialmente para la iglesia de Cristo. Que podamos predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Danos oportunidades, encontrar nosotros manos dispuestas para el arado, manos dispuestas a servirte. Padre Santo, encontranos en nosotros corazones dispuestos que digan, heme aquí, acá estoy. No simplemente que pensemos que otro puede hacerlo, sino que nosotros seamos quien lo hagamos. Prediquemos tu palabra, llévanos a donde hay necesidad, mostranos la necesidad que tú estás viendo a nuestro alrededor, para que nosotros seamos tus mensajeros, usa nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Padre Santo, encomendamos este año que comienza en tus manos. Usa nuestras vidas. Gracias, Jesús, y bendice la ciudad de Citibel, Padre Santo, y ayúdanos a ganar más almas para Cristo. También las ciudades que nos rodean, donde también hay anexos de la iglesia, Padre Santo, Romero, Villa Elisa, Gonet, Padre Santo, también pedimos especialmente por cada una de esas ciudades. Bendito Padre, que tu palabra llegue, y aún de todo nuestro país, a los gobernantes, tantas decisiones hay que tomar, Padre Santo, y tanta lucha espiritual también hay. Pero Padre Santo, sabemos que tú tienes el control y tus pensamientos con respecto a nosotros y a tus hijos son mayores que los nuestros. Ayúdanos a aprender a depender de ti. Te amamos, Padre Santo, con todo nuestro corazón y encomendamos nuestras vidas a ti. Gracias por tu inmenso amor y por tu misericordia, Padre Celestial. Te amamos, Jesús. Amén. Dios los bendiga, que disfruten un hermoso día en la presencia del Señor. Nuestro Dios es bueno, es grande, es misericordioso, y cualquier necesidad que tengan y que quieran compartir, también estamos
para escucharlos. Dios los bendiga mucho.